Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Y preguntarles a las personas que saben, las que han estado cerca de las cosas, de las personas, de los acontecimientos. Por eso me da mucho gusto conversar con Gabriel Báiz, hijo de Leonora Carrington, porque precisamente se acaba de publicar en el sello del Fondo de Cultura Económica un libro que se llama Los Cuentos Completos de Leonora Carrington. Gabriel, ¿cómo surgió esta idea para tener este material de manera completa en un volumen? Bueno, había una publicación en inglés, ¿no? Eh, que tenía los cuentos y demás, pues nos pareció que podía ser una idea interesante que Fondo pues también publicara estos cuentos, ¿verdad? Y que pues el público latinoamericano también tuviera acceso a los mismos, ¿no? Así es. ¿Estaban publicados en inglés, en francés? En francés están por hacerlo, pero en inglés sí. ¿Eh? Entonces los tradujeron al español. Los tradujeron, algunos los tradujeron al español, sí, otros del francés al español, ¿no? Ya se Pero habían publicado algunos, ¿no? En español, aquí en Editorial Era, me parece. eh, sí, sí, hace tiempo estaban en efecto algunos de ellos en publicaciones, pero evidentemente estas pues ya se agotaron y demás, ¿no? Exactamente. Además del número de textos que no conocíamos en español, que no circulaban fácilmente, ¿qué es lo que encuentras en este conjunto de textos de Leonora Carrington? Bueno, mira, a mí me parece que estamos viviendo una época verdaderamente de empobrecimiento imaginativo, si es que así puedo llamarlo, y estos cuentos como que nos abren la posibilidad otra vez de aventurarnos en un imaginativo que sí tiene una esencia, digamos. Yo siento que aquello que muchas veces se llama imaginativo, pues salvo muy honrosas excepciones, ¿verdad? Pues simplemente hay una ausencia de este mundo, ¿no? Entonces sí era muy necesario abrir estos pasajes para poder entrar en contacto con uno mismo, porque si no tenemos este imaginario, simple y sencillamente no podemos tampoco explorarnos, ¿no? Exactamente. Tu mamá tenía dos abastecedores fundamentales para su expresión artística, tanto literaria como pictórica, y es la memoria y la imaginación. Ella recoge tradiciones celtas, tradiciones mexicanas, pero también imagina esos otros mundos que me da la impresión que no conforme ella con este mundo, decidió crear otros. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, yo estaría de acuerdo. Simplemente que creo que aquello que ella pudo recoger a través de lecturas, como dices tú, pues celtas y demás, eh, yo siento que ella introdujo, ¿no? Su propia mitología, ¿no? Entonces, esto se dice muy fácilmente, pero es especialmente complicado para un escritor o una escritora encontrar estos terrenos, porque una vez que los encuentra, es como una beta en donde hay una riqueza prácticamente inagotable, ¿no? Entonces, este contacto con el mundo mítico interno creo que es muy difícil de encontrar y muchos escritores y escritoras lo han intentado, ¿no? Gabriel, ¿cómo era Leonora con ustedes? Era una mamá muy responsable, pero también tenía esos momentos que eran sus momentos para pintar, sus momentos para escribir. ¿Cómo la veías tú?
Bueno, y yo siento que una de las cosas que me parecía más impactantes de Leonora es que siempre estaba abierta a lo que estaba pasando a su alrededor. No era de estos artistas que de pronto se encierran en sus torres de cristal, ¿verdad? Y en Ujú. donde no dejan entrar absolutamente nada de un derredor. Ella estaba presente en todo momento, ¿no? Y esto se dice nuevamente de manera muy fácil, ¿no? Pero pues no era así. Justamente ella tenía que encontrarse los momentos para poder hacer sus cosas y no siempre el tiempo era disponible, ¿no? ¿Mm? Así es. Gabriel, ella te comentaba algo de esos mundos que imaginaba para pintar o para escribir. Bueno, no era tanto una comunicación de ese tipo, sino más bien era compartir eh, momentos creativos. Y entonces, ya sea que ella estuviera contando un cuento o que Ujú. ella estuviera pintando, etcétera, siempre había la posibilidad de que participara yo en algo. ¿Eh? Ella les leía cuentos, les contaba cuentos. Sí, sí. Y bueno, estos se publicaron también en Fondo de Cultura bajo un título que yo les puse, Leche de Sueño, ¿no? Y ahí ella, pues empezaba el cuento y luego hacía un dibujo, ¿no? Ya. Y entonces, pues había como una comunicación directa entre lo que ella contaba y lo que ella dibujaba, ¿no? Era un ¿Eh? diálogo, como dices, entonces. Era un diálogo, pero tanto a nivel visual como a nivel textual, ¿no? Entonces esto era muy interesante porque había una comunicación muy activa, ¿no? ¿Mm? Sí, y además tú de niño, pues tenías también tus propios mundos, ¿no? ¿Los compartías Sí, con ella? claro, claro, los compartía, ella también me compartía esos mundos, ¿no? Porque era parte de nuestro cotidiano y entonces para poder comunicarnos, estos mundos eran como puentes, ¿no? Eh, Entre un desconocido y otro desconocido, ¿no? Son mundos que había que explorar juntos, ¿no? ¿Mm? Qué gran experiencia. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Claro. Les recuerdo que está con nosotros Gabriel Weiss, o Weiss. ¿Cómo se dice, Gabriel? ¿Weiss? Ay, ay, Weiss. sí. Estamos hablando de los cuentos completos de Leonora Carrington, su mamá, pero también nos estabas contando cosas muy interesantes de cómo ella misma les contaba historias, de cómo se alimentaban, digamos, entre ustedes. Y me dio curiosidad, ¿tú en algún momento te dieron ganas de pintar en alguno de sus cuadros? Pues no en uno de sus cuadros, no, pero sí hacía dibujos y demás, construía mis propias cosas, pero para mí era como encontrar una especie de comunicación, ¿no? Con lo que yo dibujaba. Y, y servía nada más ese propósito. Yo nunca pretendí ser un pintor profesional, ni mucho menos, ¿no? ¿Eh? Pero tu interés por las letras tuvo que ver el caso de ella, ¿no? El interés de ella. Ah, no, claro. Ella, pues, nos leía cosas, igual mi padre. Ujú. Entonces, pues sí era un mundo pues de libros, ¿no? Y siempre lo fue. Es decir, también ese era un punto de comunicación. Y cuando ella me llevaba al museo o a los museos en Estados Unidos o en Francia, ¿no? Pues
era una experiencia muy interesante porque siempre era cómo jugar con esos elementos, cómo ponerlos en circulación para que tuvieran alguna existencia para uno, ¿no? De otra manera era visitar un lugar pues aburrido en donde no había ningún contacto con nada más que con figuras ahí abstractas y demás. Pero ella construyó una posibilidad de que uno pudiera comunicarse con estos mundos, ¿no? ¿Eh? Con estas pinturas, ya fuera, no sé, Gustave Moreau o Picasso o algún otro, ¿verdad? U otra. Y entonces, pues, la experiencia se volvía realmente fascinante, ¿no? ¿Mm? Así es. Y realmente tu mamá, desde mi punto de vista, fue una mujer adelantada a muchos de los temas que ahora le importan a los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en la ecología, en el mundo natural, en la presencia de los animales y también en esas otras formas de conocimiento alternativo como la magia, como la meditación. ¿Tú cómo viviste eso al lado de ella? Bueno, sobre todo a través de intereses compartidos, ¿no? Entonces, en el momento en que ella eh, estaba estudiando magia, que lo hizo mucho antes de que yo naciera y demás, pues de pronto, poco a poco, estos temas a mí me fueron interesando también, pero pues no de manera artificial, sino porque ella era una gran conocedora de todos estos temas. Entonces, también sabía cómo compartir conocimientos. Ella nunca tenía la actitud de la gran conocedora, ni mucho menos. Siempre estaba abierta a ver qué aprendía de mí y francamente yo estaba iniciándome en esto, ¿no? Entonces, pues esto para demostrarte la increíble modestia que siempre tuvo ella, ¿no? ¿Eh? Y humildad, ¿no? Entonces, pero yo creo que esta es una característica de las personas que de verdad conocen algo, ¿no? Porque las personas que son muy pretenciosas son personas que apenas se aferran con conocimientos que han adquirido pues al vuelo, ¿no? ¿Mm? Cierto. El tema de la magia le importaba mucho, a ti te importó también. ¿Había personas que los visitaban en su casa, en la casa de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, tuya, con este propósito? Sí, bueno, de pronto pues estaba, eh, no sé, eh, teníamos un chamán curandero que venía de Chiapas, ¿no? Y entonces ahí se establecía como una comunicación, la verdad, bastante pragmática en el sentido de cómo le iba a la comunidad en la cosecha y demás, ¿no? Pero esta amistad la hizo cuando Leonora fue a Chiapas para pintar bueno, para recoger material para el mural que luego entregó al Museo de Antropología, ¿no? El mundo mágico de los mayas. Exacto, exacto, sí. Qué interesante. ¿Otros personajes también estuvieron en tu casa de este tipo? Bueno, pues entre otros estuvo personas que tenían otro tipo de magia, como Octavio Paz, o Claro, Salvador Elizondo, o Wilfredo Lam. Wilfredo claro. Lam con sus pinturas tan extraordinarias, ¿no? En donde él mezclaba elementos afrocubanos y demás, ¿no? ¿Tú ¿Eh? cómo vivías esos encuentros? Deben haber sido muy emocionantes. Sí lo eran, porque siempre habían como juegos, ¿no? Y entonces, eh, pues se jugaba muchísimo, más que conversar,
cosas de alto nivel, arte y literatura, y que también participaba, pero eran cuestiones más bien, eh, pues, aleatorias, ¿no? Y pues en esas conversaciones yo creo que uno más bien era aprendiz del imaginario, ¿no? Y entonces ahí es donde estaba la magia, ¿no? Una magia de poder imaginar las cosas de un cotidiano que de otra manera hubiera sido horrendamente aburrido, ¿no? Así es, Gabriel. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Ok. Toda literatura crea un universo, crea su propia legislación, pero cuentos como los reunidos en Cuentos Completos, publicados en el Fondo de Cultura Económica de Leonora Carrington, seguramente es muy diferente a cualquier legislación, entre comillas, literaria que conocemos, la que nos propone ella. Gabriel, ¿cuáles son los ambientes, cuáles son los personajes que podemos encontrar en los cuentos completos? Bueno, aquí yo creo que un poco por accidente hay una larga narrativa entre un cuento y otro, se van conectando. Ah, ok. Pero se va conectando la vida de Leonora en Inglaterra, en Francia, eh, en Estados Unidos y en México, porque pues ella tenía esta personalidad y vida itinerante. Entonces, como que se va buscando también de manera temática lo que ocurría en sus países imaginarios, que eran siempre mucho más importantes que los países que ella logró habitar en algún momento, aunque estos fueron importantes por la influencia que fue recibiendo. Pero narrativamente, lo que es particularmente fascinante es cómo entra en comunicación, digamos, con los animales, pero también cómo entra en comunicación con las verduras con- y con la naturaleza en general, ¿no? Tanto la naturaleza como un lugar a ser habitado, como su naturaleza, qué era lo que estaba buscando como mujer joven, qué es lo que estaba buscando como mujer madura o como mujer ya entrada en años. Y entonces yo creo que estas distintas etapas eh, ella fue habitándolas antes de su tiempo, antes de ser vieja ya estaba habitando la vejez, ¿no? Ah, qué ¿Eh? interesante. Y entonces, pues, esto puede resultar muy emocionante porque se puede ver cómo la narrativa es como una especie de experimento adelantado en donde las cosas van ocurriendo en estos escenarios que podamos nosotros descubrir al ir leyendo a Leonora, ¿no? ¿Mm? Así es. Un tema constante, casi obvio, pero también me parece que es de una propuesta muy adelantada, es su idea de la mujer. Es, digamos, feminista, pero no de la manera en que se está manejando muchas veces el concepto de feminismo, sino de otra manera. Es el hecho de una mujer que debe ser libre, que debe ser igual a los demás, ¿no te parece? Completamente de acuerdo. Ella tenía esa preocupación continua antes de venir los grandes movimientos sobre feminismo y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ella buscaba la libertad en sus propias narrativas y entonces sus personajes siempre tienen este sabor de una absoluta independencia, de mujeres que no están preparadas a someterse a nadie, a ninguno, a ninguna. ¿Por qué? Porque son espíritus libres, libertarios, son anarquistas por naturaleza, ¿no?
Entonces, esto es muy importante porque finalmente también es una lección sobre la libertad. Toda narrativa tiene, cuando es buena, ¿no? Tiene una presencia política muy importante. Y entonces esta presencia política que tú has mencionado y que tiene una importancia fundamental en estos momentos, es la que se va reconociendo en cada uno de los personajes de manera distinta, dependiendo en qué ambiente esté. Pero muchas veces está enfrentada ante estas figuras patriarcales, pues tan autoritarias, ¿no? Como son las que muchas mujeres se encuentran a lo largo de sus vidas, ¿no? ¿Eh? Entonces entiendo ahora más el por qué Leonora es tan bienvenida entre los grupos de jóvenes, hombres y mujeres. Pues y yo creo que sí, porque en distintas épocas los jóvenes van entendiendo cosas no solamente de su presente, sino también de su futuro, porque están formando ese futuro. Y Leonora, pues continuamente estaba en esa búsqueda, ¿no? En esa aventura de ir más allá del momento en que estaba ella habitando, ¿no? ¿Mm? Digamos que era una indignada adelantada, se adelantó medio siglo. Pues sí, porque yo creo que en la literatura cuando se están buscando estos elementos, se están buscando desde partes muy profundas del ser, ¿no? ¿Por, El ser pronto abre un diálogo que no estaba ahí antes, ¿no? ¿Por qué no nos compartes algún momento muy significativo para ti en relación con tu mamá? Bueno, eh, para mí era extraordinariamente importante ver qué opinaba, digamos, de mi poesía. Y era en donde más trabajábamos, ¿no? Entonces, cuando yo le leía cosas, yo quería ver, pues, cuáles eran sus puntos de vista. Y siempre eran extraordinariamente precisos eh, y enriquecedores, ¿no? Entonces, también ella nuevamente en estas grandes actitudes de modestia que tenía, me preguntaba sobre sus cuadros, ¿no? Y yo trataba de ser, pues, lo más abierto posible, ¿no? Y entregarme a lo que ella me estaba preguntando, no como un experto, porque nunca me consideraba yo como experto, ¿no? Pero simple y sencillamente como un amigo al que se le preguntaba algo, ¿no? Qué ¿Mm? maravilla, Gabriel. Pues muchas gracias por habernos compartido estos momentos, por habernos compartido la lectura que tú has hecho de los cuentos completos publicados por el Fondo de Cultura Económica, para fortuna de nosotros. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos la próxima semana. Gracias a ti. Gracias, Gabriel.